Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla y con toda la energía porque hoy tenemos un vídeo que va a explotar la internet. Ya lo están viendo en el título, ya lo están sintiendo en el aire. Hoy hablamos de Hande y Kerem. Sí, esa pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air y que, bueno, nos ha tenido en un sube y baja de emociones desde entonces. Hoy vamos a hablar claro, vamos a analizar la situación a fondo y vamos a responder a la pregunta que todos nos estamos haciendo, esa que nos quema por dentro, ¿se acabó definitivamente? Agárrense que esto se pone bueno, muy bueno. Y antes de que empecemos con todo este drama, con toda esta información jugosa, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, porque aquí les traemos todo el chisme, todas las noticias y todos los análisis que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Así que vamos a darle. Bueno, mis amores, vamos a entrar en materia. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres, una historia que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo creer en el amor verdadero y que, vamos a ser honestos, nos dejó un poquito tocados cuando las cosas no funcionaron como esperábamos. Desde que se confirmó su relación, fuera de las pantallas, el mundo entero se volvió loco. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta. Anker, como cariñosamente los llamábamos, dominaba las tendencias en Twitter, Instagram y todas las redes sociales imaginables. Sus fotos juntos eran un boom en redes sociales, cada entrevista era analizada al milímetro buscando pistas, miradas significativas o cualquier detalle que pudiera confirmar la solidez de su amor. Cualquier rumor sobre ellos, por pequeño que fuera, se convertía en noticia de portada y generaba debates apasionados entre sus fans. Vivimos su romance como si fuera nuestro propio culebrón, ¿verdad que sí? Suspiros, lágrimas, risas. Lo teníamos todo. Pero como en todo culebrón que se respete, tarde o temprano, llegó el drama. Empezaron los rumores de crisis, las fuentes cercanas, las famosas fuentes cercanas, que siempre saben todo y que, muchas veces, terminan siendo más chismosas que nuestras tías en Navidad, empezaron a filtrar información sobre supuestas discusiones acaloradas, sobre agendas apretadas que impedían que pasaran tiempo juntos y que inevitablemente generaban fricciones. Se hablaba de estilos de vida diferentes, de prioridades encontradas y, en general, sobre una relación que se estaba desmoronando poco a poco, como un castillo de arena frente a la marea alta. Al principio, muchos nos negamos a creerlo. Pensábamos que eran simples rumores infundados, que la prensa amarilla exageraba para vender más revistas, que todo era una campaña de desprestigio orquestada por algún enemigo oculto. Pero con el tiempo las señales se hicieron más evidentes, más difíciles de ignorar. Ya no se les veía juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron drásticamente, casi hasta desaparecer, y las negaciones oficiales se hicieron más vagas, más ambiguas, dejando un halo de incertidumbre que alimentaba aún más las especulaciones. Las fotos de paparazzis, que antes los mostraban radiantes y enamorados, ahora capturaban momentos de tensión, de distancia, incluso de tristeza. Finalmente llegó la confirmación. La noticia que nadie quería escuchar, la que todos temíamos en el fondo de nuestros corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El mundo del espectáculo se paralizó, las redes sociales explotaron con mensajes de dolor, de incredulidad y de teorías conspirativas. Los fans se dividieron entre la tristeza profunda, la decepción amarga y la esperanza ingenua de una reconciliación milagrosa. Los hashtags #Anker is over, #We want Anker back y #Hande Kerem forever se convirtieron en tendencia mundial en cuestión de minutos, reflejando la intensidad de las emociones que esta ruptura había desatado. Ahora, la pregunta del millón, ¿se acabó definitivamente? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no rotundo. Es un terreno pantanoso lleno de matices, de interpretaciones y de especulaciones. Desde su ruptura hemos visto señales contradictorias, como destellos de esperanza en medio de la oscuridad. Por un lado, ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de reconstruir sus vidas personales. Hande ha estado enfocada en su carrera, protagonizando nuevas series y películas, consolidándose como una de las actrices más importantes y cotizadas de Turquía. Su talento actoral y su belleza cautivadora la han convertido en un ícono de la moda y en una embajadora de marcas de renombre internacional.
Kerem, por su parte, también ha estado muy ocupado con proyectos internacionales, expandiendo su carrera a otros mercados y demostrando su talento en diferentes roles. Ha participado en producciones cinematográficas y televisivas en Estados Unidos, España y otros países, consolidando su estatus como un actor de proyección global. Pero por otro lado, siempre hay un pero, ¿verdad? En el mundo del espectáculo, nada es blanco o negro, todo está lleno de grises y de interpretaciones subjetivas. Han habido pequeñas señales, gestos sutiles y coincidencias inesperadas que han alimentado la esperanza de los fans más optimistas. Comentarios sutiles en redes sociales, likes misteriosos a publicaciones del otro, esas reacciones que levantan más sospechas que una película de espías, coincidencias en eventos públicos, a veces fortuitas, a veces estratégicas, quién sabe, y sobre todo, el hecho de que nunca han hablado mal el uno del otro en público. Siempre han mantenido un respeto mutuo y han reconocido la importancia que tuvieron en la vida del otro, evitando caer en la trampa del resentimiento y del rencor. Incluso han llegado a elogiar el trabajo y el talento del otro en entrevistas, demostrando una madurez emocional que es digna de admiración. Entonces, ¿qué podemos concluir después de todo este análisis? En mi opinión, y aquí es donde entra mi análisis personal, mi interpretación subjetiva de los hechos, creo que la relación entre Hande y Kerem, tal como la conocimos, ha terminado. Es decir, no creo que vayan a volver a ser novios en el corto plazo. El tiempo de Anker como pareja romántica probablemente ha quedado atrás. Sin embargo, creo que entre ellos hay un cariño y un respeto genuino que va más allá de una simple relación sentimental. Son dos personas que compartieron momentos muy importantes en sus vidas, que se apoyaron mutuamente en sus carreras, que crecieron juntos profesional y personalmente y que inevitablemente dejaron una huella imborrable en el corazón del otro. Esa conexión especial, esa complicidad única que compartieron, no se borra de la noche a la mañana. Creo que es posible que en el futuro, quizás dentro de muchos años, cuando ambos hayan madurado aún más, hayan vivido otras experiencias amorosas y hayan aprendido de sus errores, puedan volver a encontrarse y construir algo nuevo. No necesariamente una relación romántica, quizás una amistad profunda, una colaboración profesional o simplemente un reencuentro para recordar los viejos tiempos. Pero por ahora creo que lo más sano para ambos es seguir adelante con sus vidas, enfocarse en sus carreras, explorar nuevas oportunidades y permitirse ser felices por separado. Obligar a una reconciliación forzada sería contraproducente y podría terminar dañando la buena relación que aún conservan. Ahora sé que muchos de ustedes están decepcionados, que todavía guardan la esperanza de una reconciliación a lo Hollywood, que sueñan con un final feliz de cuento de hadas. Y créanme, yo también los entiendo. Yo también me emocioné con su historia de amor, yo también suspiré con sus besos en pantalla y también me dolió su ruptura. Pero a veces las cosas no salen como queremos y lo importante es aceptar la realidad, aprender de la experiencia y seguir adelante con la frente en alto. Además, no olvidemos que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos reales, con sueños y aspiraciones propias. No son personajes de ficción que viven para complacer nuestros deseos. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones, a equivocarse, a rectificar y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Lo único que podemos hacer como fans es respetarlos, apoyarlos en sus proyectos profesionales y desearles lo mejor en sus caminos individuales, sin imponerles nuestras expectativas ni juzgar sus elecciones personales. Y hablando de caminos individuales, vamos a analizar un poquito qué están haciendo cada uno por separado para seguir brillando con luz propia. Hande, como les decía, está imparable. Ha protagonizado series muy exitosas que han conquistado audiencias en todo el mundo, ha trabajado con directores reconocidos que han elogiado su talento y se ha convertido en un ícono de la moda, colaborando con marcas de lujo y apareciendo en portadas de revistas prestigiosas. Su talento y su belleza son innegables y estoy segura de que le esperan muchos éxitos en el futuro. Tiene una capacidad innata para conectar con el público, para transmitir emociones a través de la pantalla y para meterse en la piel de personajes complejos y desafiantes. Kerem, por su parte, también está conquistando el mundo a pasos agigantados. Ha participado en proyectos internacionales que le han permitido mostrar su versatilidad como actor, ha demostrado su carisma y su profesionalismo en cada uno de sus roles y se ha ganado el corazón de fans de todo el mundo. Su dedicación al trabajo, su pasión por la actuación y su compromiso con sus proyectos son admirables y estoy seguro de que seguirá sorprendiéndonos con su talento en los próximos años.
Tiene una presencia magnética en pantalla, una capacidad para interpretar personajes con profundidad y una habilidad para conectar con el público a través de su carisma y su humor. Así que aunque su historia de amor haya llegado a su fin, ambos están construyendo carreras sólidas y exitosas, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento. Y eso es algo que debemos celebrar, que debemos admirar y que debemos apoyar. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis exhaustivo y que les haya ayudado a entender un poquito mejor la situación entre Ande y Kerem. Como siempre, les he dado mi opinión sincera y honesta, basada en la información que he recopilado de fuentes confiables y en mi propia experiencia como observadora del mundo del espectáculo. En resumen, creo que la relación entre Ande y Kerem, tal como la conocimos, ha terminado. Sin embargo, creo que entre ellos hay un cariño y un respeto genuino que va más allá de una simple relación sentimental. Ambos están enfocados en sus carreras, explorando nuevas oportunidades y construyendo un futuro prometedor. Les deseo lo mejor en sus caminos individuales y espero que sigan brillando con luz propia. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que sigan adelante por separado? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente pasó entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, los estaré leyendo todos con mucha atención. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos para que también puedan unirse a la conversación y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo con chisme, noticias y análisis sobre sus celebridades favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme. Y recuerden siempre ser felices y seguir creyendo en el amor, aunque a veces las cosas no salgan como esperamos. Hasta la próxima.